Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar de hoy que tiene por nombre Renta Markets, gestión de carteras de fondos. Y tenemos con nosotros hoy a Juan Pablo Calle, que es el gestor de estrategias cuantitativas de Renta Markets. Y vamos a conocer hoy el proceso de selección con el que Renta Markets elabora sus carteras de fondos, que son las de mejor relación rentabilidad-riesgo este año en España. Y vamos a hablar de la selección inicial de fondos en términos de clases y universo de inversión, la adaptación al objetivo de la cartera y los distintos métodos de scoring, optimización y control de riesgos. Así que recordad que al final del webinar podéis pasar las preguntas y adelante, Juan Pablo, cuando quieras. Vale, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Pablo Calle. Vamos a hablar de la parte de gestión, como comentaba, la parte de gestión de fondos. Simplemente vamos a hablar primero una introducción breve que nos lleve 5 o 10 minutos de lo que es y cómo lo hacemos, y luego me gustaría dedicarle la mayor parte a lo que es un poco de taller y ver pues cositas que, bueno, a nivel un poco que se hacen a nivel profesional, pero que, bueno, en algún momento pues se puede hacer en casa para todo el mundo, o sea, decir, un poquito, pues bueno, simples. Presentar, bueno, pues Renta Markets dentro de las entidades independientes, pues somos una de las entidades más capitalizadas. Nosotros nacimos hace 10 años para gestionar nuestro capital propio, al cual pasamos a gestionar cliente institucional, y desde hace aproximadamente 2 años también pues todo este expertise lo hemos llevado al cliente retail. Tenemos una plataforma online en la cual el cliente puede hacer sus cosas, bastante completa, a todo nivel, acciones, bonos, CFDs, futuros y fondos de inversión. Pero sobre todo nuestro hincapié que hacemos es todo nuestro expertise, que es la gestión del patrimonio, la gestión del ahorro, y lo que realmente queremos llegar es al cliente a todo esto. Bueno, estos son un poco nuestros resultados, pero es de este año, que están a cierre de noviembre, pero vamos a ver un poquito cómo llegamos y qué hacemos. Básicamente en Renta Markets tenemos pues, un equipo con una experiencia dilatadísima y sobre todo con unos valores bastante consolidados en cómo hacer las cosas. Actualmente y cada vez más nos estamos basando y estamos usando la parte de la tecnología, que es sumamente importante a día de hoy, y como vamos a ver en el seminario de la selección de fondos, para llegar justo a esa cercanía, para acercarlo al cliente y poder estas decisiones, estas cosas bastante complicadas, llegar al más bajo. Nuestro proceso de inversión en la parte de fondos, que es también un poco general en todos los niveles de todas las inversiones, con todo nuestro inversor y con todo nuestro cliente que intentamos hacer. Lógicamente, siempre el objetivo va a ser maximizar su crecimiento, su capital, pero sobre todo haciendo especial y muchísimo hincapié a la gestión del riesgo y esa preservación del capital, y pues básicamente porque nuestras entidades desde nuestros inicios siempre ha sido cuidado con nuestro capital y no perder capital. Básicamente porque, bueno, como todos sabemos, y si no, son ahí los datos, si tú caes un 10%, pues recuperar ese dinero pues supone subir un 11%. Es decir, si tú bajas eso un 50%, es decir, de 100 a 50, recuperar tu capital inicial sería subir un 100. Es decir, realmente cuando más se gana es cuando menos se ha perdido. Es decir, no hace falta tener grandes números, sobre todo lo que hay que tener es que esos números negativos sean lo mínimo posible. En este caso vamos a hablar de una gestión, en este caso voy a hacer un poco el matiz de nuestro producto, que es la gestión discrecional de carteras, con fondos, con lo cual en base, lógicamente, siempre un perfil. Si tenemos un objetivo, pero también tenemos unos condicionantes que van a ser, o restricciones, que van a ser básicamente pues, un perfil de riesgo, y cómo y lo vamos a hacer, nuestro perfil de riesgo, nuestro horizonte temporal, etcétera, etcétera. Lo veremos. ¿Qué utilizamos en nuestra gestión de carteras? Básicamente, el que nosotros delegamos nuestra gestión en los mejores gestoras, en los mejores fondos, en los mejores gestores en cada
zona geográfica. Tenemos una arquitectura abierta, es decir, no usamos nuestros fondos, pero una parte muy pequeña, es decir, usamos mayoritariamente siempre un 80% mínimo los fondos de terceros, es decir, usamos los mejores que sean de renta variable americana, porque nosotros no llegamos, de renta variable emergente o de renta fija emergente, etcétera, etcétera, ante cualquier geografía. En este producto, lógicamente, utilizamos, por ser un institucional, usamos clases, que luego hablaremos en detalle, que tienen unas menores comisiones, es decir, porque son clases institucionales, no son las clases que yo como Juan Pablo podría comprar en la plataforma, sino son el mismo fondo con una clase con unas comisiones inferiores, especiales. Una eficiencia fiscal el producto que tiene, porque es el diferimiento fiscal del producto, es decir, estamos hablando de fondos de inversión, con lo cual, si eres persona física, al nivel de cuando haces el traspaso, es decir, cuando vendes y compras otro, no tienes que tributar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues cuando tienes acciones. Aparte, esa eficiencia también significa una diversificación. Es decir, nosotros estamos comprando fondos, con lo cual podemos comprar fondos por 5.000 euros, cuando ese fondo realmente lo que tiene dentro son pues, bonos, por ejemplo, de 100.000 euros de nominal, cosa que no podríamos hacer una diversificación con 25.000 euros. O podríamos comprar 4 acciones, pero si comprásemos más estaríamos incurriendo a comisiones muy altas. Y sobre todo también un producto que tienes una tranquilidad, porque al final el cliente es quien manda, es quien va a poner el dinero, quien va a decidir cuándo termina, sin ninguna comisión, tanto a la entrada como a la salida. Durante toda la vida va a poder incrementar su patrimonio o disminuirlo, siempre manteniendo un nivel mínimo de inversión, o va a poder incluso cambiar su perfil de riesgo en función de cómo va evolucionando pues, su patrimonio, sus expectativas y, bueno, pues lógicamente también su vida. Es decir, las personas pues, van cumpliendo años o pueden subir sus incrementos salariales o una herencia, etcétera, etcétera, y pueden hacer cambios. Y, lógicamente, también con la tranquilidad de que tienen una información, en este caso tienen información de tiempo real, de qué es lo que está sucediendo en su cartera, qué valoraciones tiene, qué fondos tienes, qué valor liquidativo, con qué performance, etcétera, etcétera. Con lo cual, al final, lo que intentamos es nuestros conocimientos con las necesidades del cliente, con sus ideas, con sus cosas, alinear para hacer una selección de fondos de inversión, comprar una cartera y hacerle todo el seguimiento. Básicamente, podríamos decir que nos basamos en estos cinco puntos. Unos 2 puntos son análisis totalmente de datos a nivel macro y a nivel bursátil de lo de los índices, etcétera. Un tercer punto que sería la asset allocation con la selección de fondos en el cuarto punto, selección de fondos y composición de la cartera, y un cuarto punto muy importante que es la gestión del riesgo, la gestión de qué está pasando y qué es lo que tenemos que hacer. Brevemente, estos 5 puntos. Análisis macro, es decir, desde cualquier punto de vista, desde cualquier serie económica, la analizamos y vemos sus relaciones unas con otras. Vemos qué es lo que está pasando en la economía, etcétera, etcétera, para luego intentar buscar relaciones entre ellas y, en un segundo punto, viendo lo mismo prácticamente, pero con las tendencias en los índices de bolsa, es decir, qué está haciendo el IBEX, qué está haciendo el Standard & Poor's, qué están haciendo el crédito, qué están haciendo los gobiernos en las diferentes geografías, intentar buscar correlaciones, estudios, ver explicaciones, qué es esos macroeconómicos, cómo está funcionando y qué está pasando y cómo implica esos movimientos en estos índices. Al final, simplemente con un solo objetivo, es decir, ver las tendencias, ver lo que está ocurriendo e intentar detectar ineficiencias para luego pues, ver si nos aprovechamos o no, o son realmente una cosa pues, bueno, que está ahí y que debería de estar ahí. Todo esto es un análisis numérico, prácticamente es inteligencia artificial en la parte de Machine Learning, luego con una decisión personal del equipo de los conocimientos financieros y de los conocimientos de lo que está pasando. Es decir,
nos apalancamos en esa parte de tecnología. Vamos a repetirlo varias veces. Con esto ya definiremos y decidiremos dónde queremos estar y en qué porcentajes queremos estar. Si queremos estar en unas geografías o en otras, si queremos estar más en renta variable, más en renta fija, etcétera, etcétera. Siempre y cuando teniendo en cuenta esas carteras o esos perfiles que tenemos. ¿Qué nos queda? Seleccionar ahora los fondos. Lo primero que hacemos, luego veremos en detalle ejemplos, prácticamente es un scoring, es decir, un scoring y una construcción de una base de datos nuestra. Primero construimos nuestra base de datos, la filtramos, comprobamos que están catalogados los fondos como deben de estar catalogando y como deben de ser, es decir, que los de renta variable son de renta variable y no se comportan, perdón, de renta variable europea son de renta variable europea y no se comportan como renta variable americana, porque si no lo tendríamos mal catalogado, etcétera, etcétera. Y posteriormente, una vez que ya vemos que todos los fondos que tenemos se comportan dentro de ese clúster, de esa definición, hacemos un scoring. Este scoring, pues ya veremos un poco, hay muchísimas formas, veremos alguna de ellas, para ver cómo seleccionamos un fondo. Es decir, cómo de repente de 2.000 fondos pasamos a tener simplemente 50 fondos en función de alguna variable que nosotros predefinamos. Simplemente para hacernos la vida más fácil, es decir, no podemos estudiarnos 2.000 fondos de renta variable europea, pero sí podremos estudiarnos pues 20, 30 fondos. Realmente estudiárnoslo a fondo, es decir, leernos su folleto de inversión, vernos qué está pasando, ver todas sus fichas, hablar con los gestores, con las gestoras, para ver que nos expliquen cuál es su política, cómo la están aplicando y cuáles son sus decisiones que están tomando en el día a día y cuáles son sus expectativas para las próximas semanas. Que eso es cuando ya entramos en esa segunda parte, que es cualitativo. Es decir, la primera nos había filtrado y ya nos había dejado unos pocos fondos. Vamos a hablar de renta variable europea, es decir, ya los hemos reducido a 50 fondos, estudiamos esos 50 fondos, esa parte cualitativa es la que nos va a decir y la que vamos a ver y reducirla al mínimo a lo mejor pues de 10 fondos. ¿Por qué? Porque se van cayendo fondos, porque por ejemplo, las gestoras pues no nos dan información o porque no son transparentes o porque no cumplen las cosas o las decisiones que nosotros estamos queriendo o simplemente porque en el folleto dice pues un fondo de renta variable europea que puede invertir hasta un 30% en emergentes. Entonces, no nos interesa, ya no es realmente un fondo de renta variable europea, sino que lo asemejaríamos a otra cosa, tiene un sesgo hacia otro mercado. Pues cosas de este tipo. Reducir la cartera. Al final lo que estamos intentando es seleccionar los mejores fondos, pero que cumplen una serie de características, una serie de reglas. Al final ya cuando tenemos pocos fondos en cada cajita, es decir, en cada asset class, en cada zona geográfica, en high yield americano, etcétera, etcétera, en emergentes, renta variable, emergentes, renta fija, de moneda local o de moneda hard currency en dólar, etcétera, etcétera. Ya lo único que hacemos es que por cada cajita que ya le habíamos dado una alocación en función del segundo punto, que ya sabíamos dónde teníamos que hacer y dónde teníamos que estar, pues hacemos simulaciones para ver cuál es la cartera que realmente más nos beneficia. Más nos beneficia tanto en rentabilidad, es decir, no vamos como pues en volatilidad, vamos a decirlo, en riesgo, por ser un riesgo cuantitativo o numérico, es decir, la que es la volatilidad, que es el riesgo palpable. También existe un riesgo que no es palpable, que sería cualitativo. Podríamos decir pues que podría ser qué pasa con el Brexit. Eso no existe un número, se podría ser, pero sí existe la volatilidad, cómo se comporta el mercado, que es el riesgo cuantitativo que hablo. Y entonces generamos nuestra cartera óptima. En muchos casos lo que vamos a querer es diversificar lo máximo posible, en la mayoría de los casos, simplemente es decir, reducir nuestro riesgo a mercado general y no a nuestro mercado que nosotros queremos, para obteniendo siempre la mejor rentabilidad. Y luego es más última parte que al final ya es
el riesgo, que es la monitorización continua de esa cartera. Pero no solo de esa cartera, con qué está pasando con cada fondo, si se comporta mejor, peor, si cumple sus objetivos, por qué acierta o por qué se acierta o falla, es decir, se comporta mejor o peor pues que otros, sino también del resto de los fondos que se han ido quedando durante todo el camino. Muy importante los que se quedaron en el paso de la creación del cartera y no se incorporaron cuando eran ya los fondos elegidos y fondos finalistas, pero también qué pasó durante todo el proceso anterior. Es decir, hay que ir revisitando todas las cosas que pasan. ¿Por qué? Porque en los fondos o en las gestoras pues pasan muchas cosas. Se van gestores, cambian políticas de inversión en los fondos, etcétera, etcétera. Y todo eso hace pues que las cosas hay que estar viéndolas constantemente. Al final se trata de tener un equipo. Y el único objetivo, eficiencia, de buscar, de conformar carteras, lo que llaman ahora resilientes, es decir, robustas y lo más seguras posibles. No nos olvidamos nunca de algo que ahora está muy en boga, más con la COP25, que es la inversión socialmente responsable. También es cierto que eso es algo innato dentro de Renta Markets. Y bueno, nosotros al final ahora mismo, pues nuestro rango cuando ofrecemos la gestión de carteras discrecional, pues tenemos básicamente 4 carteras que se mueven en cualquier zona geográfica y en cualquier activo, que son fondos de inversión, con lo cual tienen horizontes temporales siempre medios para arriba, es decir, no son productos de hacer trading. Tenemos una serie de índices de referencia o benchmark, de alguna manera obligados por la CNMV. A nosotros no nos gustan los benchmark porque no nos gustan los benchmark. Nuestro objetivo es ganar dinero a medio y largo plazo, es decir, la preservación de capital y el crecimiento de ese capital. Con ese mismo benchmark pues tienen unos índices de referencia, vamos a decir, en renta variable, pues que van desde un fijo mixto conservador, un fijo mixto agresivo, un variable mixto o un variable. Y el producto, pues bueno, tiene, como he dicho antes, un acceso online, aparte de una información trimestral que nos exige la CNMV, es decir, siempre el cliente sabe dónde está. Estos son los números que llevamos a este año, bastante grandes, bastante altos. Por favor, me gustaría tapar la columna de este año porque son números pues, que difícilmente van a ser replicables y eso tenemos que tenerlo en cuenta todos. Es decir, este año ha sido excepcionalmente positivo, con lo cual me voy un poco más a cómo, que realmente lo más importante para nosotros es cómo llegamos a conseguir esos números, que es lo que vamos a hablar. Por ejemplo, en el gráfico de abajo de la derecha de la volatilidad, es decir, la línea por encima es la volatilidad del IBEX, la más oscurita, que sería la segunda empezando por arriba, es nuestra cartera de renta variable. Es decir, obtenemos con la mitad del riesgo, la mitad de la volatilidad, obtenemos rentabilidades muy superiores. Y sobre todo, pues ya no solo con eso, sino aquí, pues en un gráfico de rentabilidad y volatilidad, las vamos viendo como están a 1,3 años, 1,3-5 años, siempre el IBEX va quedando a la derecha, siempre con muchísima mayor volatilidad que cualquier cartera y en todos los casos siempre inferior al 5 años y en niveles, dependiendo los dos perfiles, pues a niveles incluso a los del 50% de renta variable. Pero eso sería solo comparándonos con el IBEX. Vale, bueno, a nosotros nos interesa saber cómo está también la competencia para saber qué están pasando. Esto sería un poco como estamos en un gráfico de velas en cada cartera. En rentabilidades a este año estamos en el rango medio-alto, siempre ahí rozando el primer cuartil o estando en el primer cuartil, y en volatilidad estamos justo en la parte baja, es decir, en el primer cuartil rozándole siempre o en el mismo con la volatilidad más baja. Eso es justo lo que estamos queriendo. Es decir, a nosotros realmente estar el primero en rentabilidad nos alegraría mucho, pero realmente significaría, para nuestro punto de vista, o que hemos tenido mucha suerte y hemos acertado en todo, o que realmente a lo mejor estamos corriendo demasiado, con lo cual podría ser una cosa preocupante. ¿Por qué? Porque normalmente el que más corre, normalmente suele ser también el que más tropieza o que el tropiezo se lleva el mayor. Y es una cosa que, como he comentado, por la parte de gestión de riesgos, nosotros lo tratamos de evitar al máximo. Por eso esa combinación de rentabilidad-riesgo es la que nos lleva a estar en las partes más altas. Es decir,
Este año estamos en la parte más alta en cualquiera de los 4 perfiles, en rentabilidad-riesgo, que al final lo que nos dice, es decir, por cada unidad de rentabilidad, cuánto riesgo ha asumido, es decir, estamos en la parte más baja, y en el año pasado, incluso siendo negativo o habiendo sido malo, y nosotros también, pues por desgracia, pues bajamos, estábamos en la parte pues más alta o menos, en este caso vamos a decir, menos negativa. El dinámico, pues quizá en el medio, pero realmente pues esos son los números que a nosotros más nos interesan, es decir, cómo llegamos a las rentabilidades que obtenemos, es decir, es lo más importante. Y luego veremos y haré una pregunta al aire, lanzaré al aire. Bueno, estos son un estudio de comisiones. Con este estudio de comisiones que hemos hecho nosotros, actualmente, normalmente estamos alrededor del 50% de las comisiones que utiliza un retail. Es decir, nosotros estamos utilizando un 50%, es decir, a nosotros el fondo de renta variable nos cuesta, vamos a decir en normas generales, un 0,75 cuando lo compras en la calle, no lo compras a nivel particular, compra a un 1,50 de comisión de gestión. Y esto sería un poco, muy brevemente, he querido ser súper rápido para no tardar mucho tiempo, lo que es nuestra gestión. Y ahora vamos, o lo que es nuestro producto. Vamos realmente a ver el taller, que es lo que a mí yo creo que más nos puede interesar un poco a todos. Es decir, ver cosas que nosotros hacemos todos los días, cómo las hacemos y, bueno, cosas, bueno, del momento, de estos 10 minutos. Vale. Bien, vamos a empezar por una pregunta que es la más obvia. Cuando invertimos, la primera pregunta es ¿qué queremos? ¿Por qué? Porque en función de lo que queramos, vamos a tener una manera de conseguirlo u otra. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestra función objetivo, ¿vale? Nuestra función objetivo, que lógicamente en cualquier inversión siempre va a ser ganar el máximo dinero. Pero también tenemos que definir, a la vez que funcionamos esto, es cuál es nuestro perfil de riesgo. Todos queremos ganar un 10%, pero ¿estamos dispuestos a asumir pérdidas de un 10%? Si no estamos dispuestos a asumir pérdidas de un 10%, como asesor o como gestor, creo que nuestro objetivo no debe de ser el 10%. Es un poco simétrico, pero debe ser así. Tenemos que tener en cuenta cuál es nuestro perfil de riesgo, cuál es nuestra restricción, cuál es cómo lo queremos conseguir. Es decir, si no estás dispuesto o a otra posible restricción, que podríamos hablar abajo, y lo veremos después, es si estamos dispuestos a asumir riesgos en divisas, si estamos dispuestos a asumir riesgos en mercados emergentes. Pues todas esas cosas las tenemos que definir. En función de todo eso, así va a estar restringido nuestro objetivo. Es decir, cuanto mayores restricciones o mayores, perdón la palabra, trabas o cosas le pongamos, nuestra objetivo de rentabilidad va a ser inferior. Es lógico. Es decir, es totalmente normal y lo debemos de ver así. O sea, un cliente agresivo, activo, pues realmente no le debe de importar o si le molestará o y tal, pero sí tiene que asumir pérdidas transitorias de un 10%, porque la bolsa el año pasado, por ejemplo, 2018, pues durante el último trimestre, pues cayó más de un 15, un 18% para acabar un año menos 15 aproximadamente. Y en todos los niveles y prácticamente en todos los activos cayeron. Pues bueno, tiene que saber y tiene que saber ese temporal. Y entonces, vale, entonces tiene que estar dispuesto a asumir a lo mejor transitoriamente. No es nuestro objetivo de renta market, nuestro objetivo es si cae un 15, caer un 7, caer un 8. Es decir, caer la mitad, un 9, un 10, a lo mejor si nos ha dado mal, pero no llegar a esos límites. Pero tiene que saber que él puede estar dispuesto a eso. Igual que nuestro objetivo, pues lógicamente por esa restricción de riesgo, si el mercado sube un 10, a nosotros subir un 8, subir un 9 nos parece números razonables. No queremos subir
el que más, ya hemos dicho, ¿vale? Esto es lo más importante, es objetivo, restricciones, etcétera, etcétera. Y aquí es donde nosotros pues vamos a trabajar muchas cosas. Esas restricciones va a ser en toda la parte de selección de fondos y tal, pues toda la parte del método de scoring, monitorización y control de los fondos, el estado de análisis de los fondos, el control de riesgo final y evidentemente tendremos que revisionar constantemente la satisfacción de esa función objetivo, es decir, si se están consiguiendo con las restricciones que estamos teniendo y todo el rollo, todo esto. Bien, quitando todo este un poco rollo que acabo de soltar, vamos a hablar un poco de las clases y los fondos, porque creo que es bastante importante. Bastante importante, básicamente, por dos razones. Antiguamente, antiguamente estoy hablando ya de hace más de 15 años, que es cuando viene la gestión o cuando llegan las gestoras extranjeras, los fondos españoles solo tenían una clase, es decir, era un perro, un collar. Todo era uno y único. Comprabas el fondo patatín patatán de renta variable España y, bueno, era uno y único, no había más. Pero cuando llegaron las extranjeras, ellas empezaron a llegar con comisiones escaladas, es decir, si tú invertías 1.000 euros tenías una comisión de un 2, pero si invertías medio millón tenías una comisión de 1,5, una comisión inferior. O tenían una clase que cobraban un 1% que estaba solo dedicada a inversor institucional. Bien, esto se ha ido generalizando y ya los últimos años pues ha sido muy normal que incluso en España cada fondo tenga distintas clases, es decir, cada fondo tiene distintos trajes, con lo cual implica bastante dificultad muchas veces a la hora de seleccionar un fondo. ¿Por qué? Porque un fondo de repente ya no es un único ISIN, sino tiene 5 ISIN. Y entonces decimos, ¿cuál es el ISIN que yo realmente quiero comprar? ¿O cuál es el ISIN que puedo comprar? Pues no es tan sencillo, la verdad. Es bastante dificultoso. Con MiFID incluso pues algo he intentado aclararlo, pero realmente casi incluso nos ha dificultado, nos ha puesto trabas a los asesores financieros. Primero, definamos qué es una clase. Pues una clase es la estructura del fondo, es decir, el fondo tiene una política, pues ahora, ¿cómo tú lo compras? Es decir, si tú lo compras, ¿en qué divisa lo compras? Es decir, tú el fondo de renta variable americana lo puedes comprar en euros o lo puedes comprar en dólar. Eso serían dos clases diferentes. Aparte, puede estar hedgeado o no hedgeado, es decir, puede tener la divisa cubierta o no cubierta, de tal manera que tú, si la renta variable no se mueve, pero la divisa, el dólar, tiene una revalorización positiva o negativa, tu rentabilidad se va a ver afectada por eso. Si está cubierto, será cero, excepto el coste de la divisa. Eso es otra de las cosas. O si es de acumulación y distribución, es decir, cosa muy rara hace tiempo en España, pero muy común, sobre todo en el mercado anglosajón, eran fondos que repartían, es decir, que como una acción, es decir, como que tenían un dividendo, que periódicamente te repartían pues, el beneficio acumulado o lo que estuviese apuntado en su política de inversión. Es decir, bueno, en vez de acumularlo y ir acumulando todas las ganancias, pues en este caso distribuían una parte, los llamados fondos de income, muy conocidos en el mercado anglosajón. Pues eso es otra forma de invertir, es decir, tú a lo mejor pues, inviertes en un fondo, pero quieres una distribución. Y eso es otra clase, ¿vale? Y luego, lo más importante, los dos puntos que yo acumulo aquí, estos dos puntos de tipo de inversión y mínimos, que van generalmente juntos. Es decir, a qué inversor está dirigido a esa clase y con qué mínimo de inversión se puede invertir. Suelen ir relacionados, de tal manera que normalmente el retail pues, suele tener mínimos de 0 o de 100 euros o 1.000 euros, mínimos muy bajos, lógicamente, y el típico inversor sería un all para todo el mundo, y a lo mejor pues, el inversor institucional tiene mínimos pues, de 1 millón, de 5 millones o de
15 millones. O superinstitucionales con mínimos de 50 millones. O el tipo de inversor, pues muchas veces, por ejemplo, Rentamar que lo tiene, clases dirigidas simplemente a clientes que están invertidos en nuestros productos. Es decir, nuestro producto de gestión de cartera, cuando invierte en nuestros fondos, invierte en una clase con unas comisiones muy reducidas y que dan solo acceso si estás a través de la gestión, lógicamente, para no cobrarle dos veces, o sea, o cobrarle lo mínimo. Es un poco, pues, también la ética que yo hablaba al principio de los valores. Es decir, no le invierto en la clase normal que cobra un 1%, sino le cobro en otra que tiene un 0,40, por decir un porcentaje. Todo esto está puesto en el folleto, en el prospecto, ¿vale? De cada fondo de inversión, de cada gestora. Lo cual significa una cosa, que cada vez que queremos invertir, pues tenemos que ir a mirar qué clase es. Es bastante complicado. Por eso seguramente más de uno de ustedes ha llegado a su banco, a su EAFI, a su asesor financiero y le ha dicho, quiero este fondo. Y al final acaba en letra A, o letra J, o letra H, o letra I. Y a lo mejor el asesor le ha dicho, usted no puede invertir en esta clase. Y usted dice, ¿por qué? ¿Por qué no puedo invertir? Si tengo 5.000 euros y quiero invertir 5.000 euros. Dice, no, porque tiene un mínimo de 100.000 euros. ¿Y por qué no sé qué? ¿No lo pone en ningún sitio? Sí, está puesto en el folleto. Y claro, si ustedes han hecho un análisis, han mirado bien, pues, por una web, no vamos a meter mucha publicidad, pero es Morningstar, que es pública, pues a lo mejor, claro, dicen, no, es que yo quería que era la clase I, porque tiene una comisión de un 1%, y usted me dice que invierta en la clase A, que tiene un 2%. Claro, la clase I está dedicada exclusivamente a institucional. No lo pone normalmente, esta web no lo pone en ningún sitio. Hay que saberlo, ¿vale? Ahora vamos a ver un poco sitio, ¿vale? Con todo esto, nosotros, ahora lo vemos, miren, por ejemplo, nosotros, si quisiésemos invertir, por ejemplo, en un fondo, nos metemos en esa web, nos vamos a esa web tan conocida y queremos invertir, por ejemplo, en un fondo, no sé, muy conocido, en este fondo. Me he ido. Vamos a buscarlo de otra manera. Latinoamérica, un fondo de Latinoamérica, pues el primero. Vale, pues este mismo. Mejor porque al final es una gestora no muy conocida. Si nos vamos aquí, podemos ver, vaya, justo este fondo no tiene muchos, pero vaya, vamos a buscar otros que sea América. Vale, este seguro que tiene muchas. Este tiene muchas clases y no nos deja entrar. ¿Por qué no nos deja entrar? A ver. Que nos deja entrar. Vale. Si nos vamos aquí, el fondo, que es un fondo americano, el primero que ha salido pues, en América, tiene un montón de clases, es decir, tiene una clase A que está en euros, tiene una clase A en euros cubierta, tiene una clase A que distribuye en euros, tiene una clase A que distribuye en dólar, tiene una clase A en euros, una clase I en euros, una clase I en euros hedgeada, una clase I en dólar, una clase I de distribución en euros. Es decir, vamos a decir un lío. No, yo es que quiero solo la clase en euros. Bueno, pues de momento ya tendría la clase A, la clase E y la clase Y. ¿Y cómo sabemos realmente que ese es el fondo o cuál es la clase que yo quiero? Pues, bueno, la clase más barata es la clase Y, pero la clase Y, que eso me lo sé yo, es la clase institucional. Es decir, ¿por qué? Porque si nos vamos al folleto, Fidelity, ver pantalla completa, y nos vamos a un sitio más grande, a verlo mejor, clases de acciones, 93, vamos a ver todo el tipo de las definiciones de las clases, como ven, hay infinidad de R's, J's, I, H's, P, un montón.
vamos al inicio. No era justo lo que yo quería enseñar. Es esto. Lo que quiero es operaciones, procedimiento, canje. No lo encuentro. Clase de acciones, pues en este. El 93. En un sitio donde vendrán pues incluso los mínimos. Bueno, en este no lo encuentro porque no es fácil, o sea, tiene que leérselo todo, pero por ejemplo en un Invesco, que sería lo mismo, este creo que es la página 14, ¿vale? No recuerdo este, no acordaba porque el otro día tuvimos que estar mirándolo por un caso, ¿vale? Que no me deja ir a la 14. Que están, página 14, podemos ver la A, que está todos los inversores, con el mínimo, con los cargos iniciales, el mínimo per holding. B, clientes de distribución o intermediarios ya son otro tipo, ya no es todo el mundo puede entrar. Distribuidores, mínimos de 800.000 euros. E, otra vez, todos los inversores. Y inversores con unas determinadas condiciones y encima 10 millones de euros. Es decir, bastante complicado, ¿vale? Es bastante complicado. PES, IS, afiliados solos al grupo Invesco. Es decir, hay muchas cosas que nosotros vamos a poder ver o vamos a poder encontrar en Morningstar, ¿qué tal? Y además es que cada gestora realmente los llama de una manera. Es decir, pues en Invesco creo que la clase Z es la normal y la A es la normal y la Z es con la que normalmente los distribuidores solemos acudir. Es decir, en Fidelity era la Y, pues en Morgan Stanley, si viésemos lo mismo, o sea, este está en 84. A ver, ¿por qué no me deja esto? Hasta el 84 veríamos que es totalmente diferente. ¿Vale? Diferente el folleto, aquí de repente vienen mínimos de gas, dice a quién y cada clase se llama de otra manera. Es decir, encima no está homologado. Es decir, este proceso que estaba yo mostrando aquí es bastante importante porque cada gestora se lo toma de una manera. Y nosotros tenemos la obligación de tenerlos clasificados y saber a quién va dirigido, de tal manera que cuando ustedes compran un fondo a nivel particular, o yo, voy a ponerme en primera persona, o mi padre me compra un fondo en tal, va a comprar una clase y yo cuando lo compro para los clientes de gestión de carteras, compro otra clase, es decir, compro con una serie de privilegios, que es lo que usted decía antes, porque gestiono a nivel institucional. Y es sumamente importante. ¿Para qué? Para construirnos una base de datos. Es decir, tenemos que tener clasificados los fondos por cada tipo de posibilidades que tienen las clases, de tal manera que no nos equivoquemos. Es decir, yo tengo que saber muy claramente que en tal gestora la clase que tengo que invertir es la I y en otra es la Y y en otra es la J. Es decir, en cada uno es lo mismo. Es más, hay gestoras que incluso estando en dos localizaciones, vamos a decir Luxemburgo e Irlanda o Luxemburgo y Francia, en cada localización tiene usa unas letras, es decir, no hay ninguna homogeneidad, es bastante complicado. Por eso lo mejor que normalmente pueden hacer es acudir a su asesor, que les debería de indicar cuál es la clase. Además, por ley, ahora mismo, él siempre le tiene que indicar en función de sus condiciones la clase más barata, es decir, que va a usted pagar menores comisiones en función de lo que usted quiere. Es decir, usted simplemente representando el nombre le deberían de dar la clase más barata a sus condiciones. Siempre va a haber una clase, lógicamente, más barata, porque las clases institucionales son así. O superinstitucionales todavía más. Es decir, que yo muchas veces no llego, ni siquiera, porque hay mínimos a lo mejor de 100 millones. Entonces, pues 100 millones en un solo fondo, pues nosotros no llegamos. Bien, y otra parte está justo para construirnos la base, no solo necesitamos eso, sino también vamos a necesitar saber
cómo clasificar y revisar, que es lo que yo decía antes. Revisar, en ese punto, el primer punto de la selección de fondos, es que los fondos realmente se comportan pues como sus vecinos, lo que matemáticamente se llama los vecinos. Es decir, se comportan los fondos un fondo de renta variable europea se comporta como los fondos de renta variable europea, no se comporta como un fondo de renta variable americana. Porque si se comporta como un fondo de renta variable americana, básicamente pueden ocurrir dos cosas. Una, que lo tengamos mal clasificado y entonces pues nos habíamos equivocado cuando lo hemos incluido en nuestra base de datos o el gestor, o que el gestor o que las inversiones que hace no se acomodan a lo que son, o que tiene una política de inversión tan amplia que es muy difícil de catalogar. Esto, una de las soluciones que nosotros tomamos es con una metodología que al final es de análisis de datos, de meter todas las series de todos los fondos, es para hacer una serie de clustering. Cluster realmente lo único que significa es agrupar, formar grupos y formar agrupaciones, de la manera que se comportan igual. En este caso, por ejemplo, para resolver pues, estos problemas, pues no sé, podemos acudir directamente, como digo ahí, a todo esto. Voy a avanzar por mi otro archivo, por la otra pantalla, otras cosas para hacer pues, diferentes. Los clusterings los podemos hacer por la verdad que de muchas maneras. ¿Vale? Nosotros ahora mismo, en lo que vamos a enseñar, yo he metido aproximadamente 2.000 fondos de mi base de datos, en lo cual pues nosotros lo que luego le he puesto es clasifícamelos o le voy a meter como variables clasificatorias las rentabilidades a 1, a 3, a 5 años, las volatilidades a esos mismos 3 plazos y el drawdown. Es decir, voy a meter 7 variables, estoy calculando ahora mismo 7 variables, relativamente sencillas y rápidas, que las voy a cruzar y voy a ver qué es lo que nos da, ¿vale? Pues entonces, vamos a verlo. Esto a ver si lo puedo sacar yo de aquí. ¿Cómo lo puedo sacar? Yo lo que quiero es sacarlo de aquí, no puedo, no me deja. Vale, creo que sí, haciéndolo así. Esto no me ha dejado. ¿Dónde estoy? Se me ha ido todo. Aquí lo tengo, ¿vale? Aquí lo tengo. Pues esto, por ejemplo, pues sería bueno, pues con un dendrograma. Es decir, nosotros lo que hemos hecho es clasificarles y ves cómo se van agrupando y cómo van quedando, de tal manera que podríamos ver pues un grupo aquí grande, otro grupo grande que podríamos dividir en dos, aquí otro grupo y aquí pues otro grupo. Podría haber 1, 2, 3, 4, 5 grupos, es un poco. Es decir, si lo representamos solo en 5 grupos, yo había elegido 5 grupos en 2 variables, en este año solo son variables de rentabilidades a 3 y 5 años, pues por poner 2 dimensiones, a los ojos humanos máximo que nos llega son 3 dimensiones, pues tendríamos esta variabilidad. O poniendo en 3 dimensiones la profundidad del drawdown, es esto. Si cambiásemos, y vamos a decir una cosa un poco más fácil. A ver, acabo de tirar otra cosa para ver cómo se clasifica, pues cómo lo clasificamos los datos y las cosas. Es decir, es una manera pues fácil de hacer, que es al final es un dendrograma, pues para verlo. Aquí tengo otro caso. Vamos a mostrarlo. Por allá. De tal manera que, por ejemplo, en estos casos, estos son todos los sectores que habíamos metido. En este caso están cruzándose. En este caso son rentabilidades para ver todos los diferentes
posibilidad de diferentes clustering, se me ha ido. Estos son los resultados. Aquí estamos cruzando simplemente lo que estábamos cruzando antes, de rentabilidad de 5 años, con lo que yo tenía. Y en tal. Esto es lo que se llama eso lo vamos a ver ahora. Es para la selección de cuántos grupos me quedan, porque claro, hasta para todo hay un análisis. ¿Dónde estoy? Se me ha ido todo. Se me ha ido todo. Se me ha ido todo, no sé dónde estoy. A ver, aquí. Clustering, vamos a hacer el clustering con... Vale. Vamos a ver si lo hacemos y si no luego volvemos con ello porque es bastante, bueno, es bastante repetitivo todo. Y si no, pues pasamos de ello y luego vemos pues resultados. Yo creo que va a ser lo mejor. Pues se me han ido las pantallas de lado y vamos a pasar a la siguiente. Con lo cual, pues bueno, de momento seguimos por aquí. Luego, ¿qué necesitamos? Rentabilidad, ¿qué? Pues a 1, a 3, a 5 años, realmente tendremos que saber a qué es lo que queremos, porque no todo es rentabilidad. Es decir, no vale con saber la rentabilidad, sino también saber drawdowns, etcétera, etcétera. Entonces, que realmente pues vamos a cruzar variables, es decir, por ejemplo, pues vamos a cruzar dos, que sea mayor rentabilidad, que sería para arriba, y menor volatilidad, ¿vale? Por lo cual los mejores fondos estarían aquí. ¿Pero cuánto? ¿A 1 año? ¿A 3 años o a 5 años? Porque es bastante complicado saberlo. Bueno, si solo ponemos 10 fondos, pues sí, pues parece que este amarillo, pues parece de lo bueno que está arriba. Y este azul, o este azul también más oscuro, con este azul más oscuro y este azul más oscuro, pues parecen de los malos, ¿vale? Pues sí, eso sí, luego lo vemos en los números, pues efectivamente ese fondo 1, pues constantemente pues se comporta peor en rentabilidades y el fondo 2 y fondo 3, pues por lo general se comporta mejor, es de los que está siempre más verdecito. Y en volatilidades, pues igual, tiene las menores. O sea, estamos hablando de, bueno, pues eso sería una forma. Otra forma, para mí, yo creo que lo más importante, o sea, decir, podréis posiblemente sea esta, que es un scoring, ¿vale? Vamos a decir, nosotros vamos a coger y vamos a seleccionar un montón de fondos, ¿vale? Los vamos a coger y les vamos a decir, cada fondo le vamos a hacer esta serie de variables. Lo que vamos a hacer es un scoring, es decir, vamos a hacer un filtrado. Y entonces, en este caso he cogido fondos de renta variable Euro-Europa, ¿vale? Hay pues, 200 y pico, ¿vale? He seleccionado. Y les he metido la rentabilidad a 1 año, 12 meses, 36, 60, la volatilidad de 1 año, la volatilidad de 5, el drawdown y las volatilidades estancas de cada año, ¿vale? Entonces digo, bueno, voy a hacer un scoring. Pues bueno, pues ahora digo, yo he seleccionado esas posibilidades, pues vamos a ver cómo realmente pues puedo combinarlas y cómo puedo hacer ese gráfico que yo antes ponía en... ¿Dónde está? Vamos a ver. No me sale el otro. Siempre tengo problemas con esto. Aquí está. Vale. Lo llevamos para acá y lo vamos a... No, pero este es el mismo. Pues se me ha ido. Se me ha perdido. ¿Dónde está? Scoring Filter. Ya lo tengo yo hecho. Ya
de hecho, porque si no vamos a tardar muchísimo en hacerlo. Vale, este sí le tengo. Bien, vamos a maximizarlo, vamos a estar un ratito con ello. Bien. Ok, tenemos todos los fondos, en este caso, datos, ¿vale? Tenemos todos los fondos con sus rentabilidades, como he dicho, con todas sus variables, ¿vale? Bueno, pues esa es la primera, ya tenemos la variable, vamos a seleccionar y vamos a hacer un scoring por estas posibilidades. Luego tengo aquí una serie de variables que son las que yo tengo clasificadas. Entonces, como veis, tengo alguna variable más que no debería mezclar, algún fondo que no debería mezclar, porque no es puro Europa, sino que es de un solo país, como es Alemania, o este fondo que es real estate, inmobiliario, este que es de Suiza, este que es de Italia. Es decir, los voy a quitar. Es decir, quito los filtros y tengo estos ya. Pues bueno, ahora mismo ya pues, está creando ¿cuántos fondos? 174 fondos. 174 fondos puros de renta variable de Europa. Ya habrían pasado ese proceso anterior de clustering, es decir, todo se comporta más o menos igual, tiene una serie de características y parámetros, etcétera, etcétera. Es decir, y ahora, ¿cuál cojo? Lo que decía, no tengo rentabilidad que ni a un año ni a 3, o sea, cómo los filtro y cómo los hago. Pues básicamente hago un scoring que simplemente vamos a pasar exámenes. Es decir, estos fondos van a pasar una serie de exámenes. Es decir, hemos quitado, vamos a hacer un método lineal con las 12 variables. Es decir, vamos a darles a las variables un examen y vamos a clasificarlos. Vamos a clasificarlos de tal manera que por cada variable vamos a hacer cuartiles y vamos a darle nota. Es decir, a este fondo le hemos dado una nota de 0,25 porque en el año 2015 su rentabilidad estuvo en el último cuartil. Este tuvo un 1 porque estuvo en el primer cuartil. Esto es lo que significa. Es decir, primer cuartil le damos a dar un 1, segundo cuartil un 0,75, tercer cuartil un 0,50, al último cuartil un 0,25. De tal manera que ya tienen nota. Todas estas 12 variables tienen nota. Y voy a dar una nota final. ¿Cuál es la nota final? Como he puesto aquí, en mi caso, tengo 8 exámenes de rentabilidad, 4 exámenes de riesgo. Son los 4 de volatilidad y uno de drawdown. Y le vamos a dar media, método lineal, a 12 mismas variables. Pues entonces, aquí tenemos una nota. Bien, pues nosotros, por ejemplo, cogemos y decimos, pues con cuáles yo van a pasar mi examen. Bueno, los 10 mejores. De tal manera que ya tendríamos un scoring realmente de los 10 mejores fondos. Este sería, para mí, los mejores fondos de la renta variable europea, según mi método, el más simple que hay de scoring, serían estos fondos. Es decir, el mejor fondo en este caso, pues sería este. Sería este. Pues bueno, pues para que siempre en cualquier cosa, siempre ha estado lo mejor, excepto el 2006, que pinchó un poco, ahí, el resto pues ha sido muy bueno. Fondo de la renta europea, de capitalización, según sus benchmarks de Small, etcétera, etcétera. Tengo aquí las cosas que de 5 estrellas en concreto. ¿Vale? Bueno, es una manera. Vamos a realizar el rizo. Vamos a hacer lo mismo, tengo las mismas variables, pero ahora lo que quiero es, porque yo es que quiero 8 variables de rentabilidad y 4 de riesgo, es decir, estoy dándole el 66%, vamos a equilibrarlo, ¿vale? Pues lo equilibrar. Juan Pablo, perdona que Sí. te corte, pero es que estamos muy justos de tiempo y como hay alguna pregunta también. Vale, acabo, un Vale, minuto, acabo, vale, ¿vale? ok, Y perfecto. podríamos puntuarlo. De la misma manera, estos nos van a dar un resultado. Incluso podemos seguir rizando el rizo muchísimo más, ¿vale? Pues eliminando el year to date, porque sería participante del 12, y hago scoring en vez de con cuartiles, lo hago con deciles, con notas del 1, 0,9, 0,8, para mejorarlo ya. Y salen distintos resultados, es decir, cada maestrillo y puedes añadir todas las variables que quieras. Volviendo. Bien, esto sería una especie de scoring.
Otra parte de análisis y tal son correlaciones, es decir, partes desde el punto de correlaciones para unos objetivos. Es un poco, al final, siempre las mismas metodologías. Crear clusters, analizar esas correlaciones, crearlos con los que se parecen, luego ya ver rentabilidades y volatilidades y tales. Es decir, en este caso, un caso de rentabilidad europea, 234 fondos, tuvimos 14 fondos que tenían una correlación media superior al 85% y mínima del 80%, es decir, brutalmente, y analizamos unos datos. Este es el fondo que nosotros queríamos analizar y vimos o que el cliente quería saber si era bueno o era malo. Pues vimos que aquí, pues estos fondos consistentemente, simplemente con números de rentabilidad, sin hacer un scoring ni nada, nos daban mejores. Es decir, el cliente quería un fondo que tuviese las mismas características y las mismas cosas. Pues directamente podíamos haber ido directamente a ese dendrograma, ese gráfico de árbol y tal, y seleccionar los que estuviesen más cerca y ver los mejores, y otra parte fue analizarlo por correlaciones. Al final, los resultados suelen ser bastante equivalentes y por volatilidades. Y luego lo único que vimos, en este caso con 100.000 euros, que en estos fondos pues se ahorraba en 5 años, hubiese obtenido rentabilidades por 20.000 euros más. Solo quedaría hacer un análisis cualitativo para ver si existían diferencias en la política de inversión, pero no debería de existir. De hecho, etamos los ISIN para no saber, para que no se vean. Únicos objetivos eran, evidentemente, todas estas cosas. Otras cosas que vemos es cumplir el fondo. ¿Por qué? Pasamos esto rápido, lo podéis leer luego tranquilamente, es para que asegurarnos que cumple los objetivos de inversión. Por ejemplo, un fondo inmobiliario. La analizamos, metemos las series de los sectores, es renta inmobiliario europeo, metemos la serie de los sectores europeos y vemos cuál le afecta. Efectivamente, un fondo inmobiliario le afecta el inmobiliario, 90%, lógico. Bien, lo mismo con un fondo de renta variable europea. Es decir, yo era un fondo de renta variable europea que no tiene bancos. Veo que le afecta y veo que lo que le afecta más es el industrial, tecnología retail y el marroncito que es salud. Pues justo lo que hay a la derecha es lo que dice su folleto de inversión, es decir, su ficha. Es decir, realmente es así. Yo no me estoy llevando sorpresas porque de repente en esta parte aquí no vengan bancos o empiezan a vender servicios financieros, pero no hay bancos, o sea, son tarjetas o de crédito o cosas así, o alguna aseguradora, pero aquí no tiene, no le afectan los bancos. Es decir, realmente yo quería buscar un fondo que no estuviese invertido por bancos y es real. Es decir, otras formas que cuando yo estaba hablando era que cumpla sus objetivos de inversión. Es decir, yo me puedo equivocar al seleccionar un fondo y estar en una zona geográfica que no quería, pero no puedo seleccionar un fondo que haga cosas que yo no quiero que haga. Es que cumpla el folleto. Diversificación, ya la última parte, de riesgos. En este caso, los hemos tachado 10 fondos, los 10 mejores fondos de renta variable europea en el año que llevaban. No aplican prácticamente diversificación. Y eso que los 3 últimos eran de small. No aplican diversificación. Simplemente incluyendo, aquí incluyo un fondo de renta variable global y un fondo de renta variable emergente, mismos pesos, la diversificación me bajó 5 puntos. Eso es lo que voy. Y rentabilidades iguales. Mantuvimos. Eso es lo que se trató a la selección de carteras, lo que es la simulación de carteras. Mezclarlos lo mejor posible. Mi objetivo es aumentar o disminuir, porque está en negativo esto, es decir, aumentar mi diversificación disminuyendo el riesgo. Eso tal. Y luego ya, el último punto ya es riesgo puro y duro de ver de dónde y a dónde te ves afectado por cada fondo. Es decir, en este caso es cada fondo con sus bares, con todas sus posibilidades, son pantallazos de Bloomberg a nivel ya muy profesional, no lo otro que lo había hecho más específico para esto, ver dónde son, si vería por el riesgo o las pérdidas, posibles pérdidas, por qué activo viene, por todas las simulaciones o incluso por qué, ya no porque activo, por qué sector, porque si es growth, si es value, si es quality, si es europeo, si es dólar, etcétera, etcétera, por dónde, es decir, de 100.000 maneras. Siempre hay que irlo mirando de 100.000 maneras. No podemos quedarnos a fijarlo de unas maneras. Y es un poco, o simulaciones en escenarios pasados. Esto no va a volver a ocurrir, pero bueno, por saberlo y por tu estresar lo que se dice los modelos. Es un poco general. O sea, yo sobre todo me quedaría en la parte más importante, que es la selección de un fondo
la que estábamos hablando de un único fondo en lo que era esto y lo que era la otra hoja de los clústeres. Es decir, tener muy bien seleccionado que tu fondo cumple tus objetivos y los cumple consistentemente. Y sobre todo que ese fondo está valorado no solo desde un punto de vista de la rentabilidad a un año o la rentabilidad a 5 años o la volatilidad, sino desde diferentes ángulos de vista. Es decir, una carrera, o sea, no es un examen. Una carrera son muchos exámenes para conseguir esa carrera. Y el que es cum laude, el que acaba primero de la promoción, es porque un examen a lo mejor le había salido mal. Todos podemos permitir que un fondo un año lo haga peor, por lo que sea. El gestor no somos máquinas. Pero el que repite consistentemente en todos esos parámetros es consistente, al final la posibilidad es de que al año que viene, 2020, lo haga y sea consistente y lo haga mejor, lo haga bien, va a ser muy grande. Es un poco lo que yo quería decir. Pero bueno, nada, y yo creo que con todo esto un poco muy rápido, porque es muy rápido y hemos abarcado muchos temas, quería un poco comunicar. Muy bien, Sí, pues muchas gracias, Juan Pablo. Si te parece, te paso una pregunta y el resto las publicaremos, las respuestas os las pasaremos a vosotros por privado y nos las contestaréis y las publicaremos en el foro porque no da tiempo a más, ¿vale? vale, perfecto, no hay Os, problema. os paso una pregunta que se ha repetido bastante y creo que puede ser de mucho interés, y es que Sí, ¿cuántos fondos hay disponibles en Renta Markets y qué costes tiene y dónde se pueden contratar? vale. En Renta Markets. En Renta Markets somos una plataforma, o sea, tenemos una arquitectura abierta. Es decir, podemos trabajar con cualquier gestora, en este caso nosotros trabajamos con Allfunds, pues que esté adscrita a Allfunds. A ver, ahí venía en una de las diapositivas, Allfunds tiene más de 1.200. Nosotros no trabajamos con 1.200, es decir, es imposible. Nosotros actualmente estamos trabajando con unas 42, 45 gestoras. Esas 42, 45 gestoras, nosotros somos comercializadores y cualquier fondo de esas gestoras están disponibles. Están disponibles la mayoría de las grandes gestoras, por no decir todas las gestoras grandes. Es decir, tienes Fidelity, tienes BlackRock, tienes Morgan Stanley, JP Morgan, Peter Candegrove, PicTech, Bontobel, todas las grandes. ¿Cuántos fondos hay disponibles ahora mismo en la plataforma? Para nivel RTO debemos de andar alrededor de los 600 más o menos. Pero cualquier fondo de estas gestoras se puede añadir si un cliente lo pide. Es decir, siempre y cuando sea, vuelvo a decir, la clase correcta, es decir, sea la clase de retail. Es decir, no puedo incluir en retail una clase institucional o una clase de otro tipo. Estoy hablando clases que directamente pueden invertir un retail. Cualquier gestora que no está ahí y que se pueda incluir, lógicamente depende de el cliente y las cantidades de inversión. Es decir, si para invertir 3.000 o 5.000 euros no vamos a comercializar la gestora X, no compensa porque tiene unos costes tanto de darlo de alta, etcétera, etcétera, como luego administrativos en el día a día. Es decir, significaría una cosa más grande. Nosotros internamente vamos creciendo, es decir, nosotros ahora estamos a unos, he dicho, 42, 45 gestoras, pues seguramente el año que viene pues vemos otras 4 o 5 gestoras seguramente. ¿Por qué? Porque vamos dando de alta en función no solo del cliente particular, sino de nuestras necesidades como gestión. Es decir, cuando vamos encontrando sitios de gestión donde encontramos fondos que consistentemente son mejores de los que nosotros podemos invertir, yo como gestor quiero llegar a esos fondos, entonces los doy de alta, de lo cual se beneficia el retail. ¿Qué costes y cómo se da de alta? Pues creo que se puede dar de alta online y si no, pues tenemos una oficina en la Plaza del Rubén Darío. En la web están nuestros teléfonos, no sé el teléfono exactamente directo, se me ha olvidado ponerlo, 917882900, si no me equivoco, 917882900. Si no está en la página web, llamándonos, pues
personalmente puede venir a nuestras oficinas, hablar con nuestros asesores y que le explique en detalle todo lo que hay, o sea, todo nuestro producto de fondos y de más cosas. El coste de los fondos es cero, es decir, comprar un fondo no tiene coste, tiene un coste comprar una acción. Un fondo no tiene absolutamente ningún coste. Darse de alta, que yo sepa, no tiene tampoco ningún coste. O sea, es decir, eso es libre. Nosotros somos totalmente independientes y no dependemos de ninguna cosa, de nadie. Con lo cual no hay. Es libre. Nos quedamos tenemos alrededor de 40, 50 gestoras disponibles. De esos gestoras, todos los fondos están disponibles, las mayores. Pueden preguntar a través del teléfono si está disponible o no. Y de las posibilidades de añadir alguna nueva gestora. Y luego los costes, pues lo mejor es hablar con la red comercial, pero ya digo que darse de alta, etcétera, abrir cuenta no tiene absolutamente ningún coste. Los fondos ahora mismo en depositaría, cuando están aquí en depositaría, no tienen tampoco ningún coste. Eso también es importante.